Saludos amigos, bienvenidos otra vez a Comentando los Hechos, como todas las semanas con el señor Ramón Peralta y un servidor para comentar los hechos que están ocurriendo y los que esperamos que no ocurran. Bueno. ¿Cómo está usted, señor? Cuéntanos todo. Estamos bien. El clima al menos nos sigue tratando mejor. ¿Qué tenemos de nuevo? Además, hay muchas cosas en el tapete. Uno primero el asunto de los ataques a las personas de descendencia asiática. Sí, y cuando se dice asiática, fundamentalmente hablamos de chinos, coreanos y de otros japoneses, pero más bien chinos y coreanos. En San Francisco, donde hay una comunidad bien grande de asiáticos y sobre todo en California, sí. La comunidad estaba bien preocupada porque han habido muchos ataques que no salen, usted no los ve en la prensa ni en la televisión, pero vi un reportaje hecho por la televisión pública, sí, donde muestra la preocupación de la ciudadanía de tal manera que muchos de ellos, sobre todo personas mayores, se han abstenido a salir incluso hasta la calle, porque los ataques han sido bastante bestiales de esa manera. Y muchos de ellos, de los asiáticos, se han estado incluso quejando, y con razón, desde que no se ha hecho mucho eco de ese racismo contra ellos. Y en realidad yo lo soporto en ese sentido, porque es verdad. Eso que pasó ayer fue terrible. Un individuo entró, atacó a dos SPAD en Atlanta, Georgia. En Georgia, sí, fue. Sí, Atlanta. Y entonces el individuo mató a 8 personas, 6 mujeres asiáticas. Una de ellas, según me comentan, puede que haya sido una mujer hispana. Y la otra persona todavía no está identificada. El individuo que perpetró el ataque dice que no fue racismo, que no lo hizo por racismo. Pero ese cuento es más corto o más largo. Sí. Porque si tú le ves la cara, ahí te das cuenta que es un verdadero supremacista. Y dice él que fue por adicción sexual. Entonces, así es que le gustan las mujeres, así que él es adicto al sexo, matándolas. No, y también hay que volver a las raíces, porque todavía hay gente que no reflexiona sobre lo que fue esta presidencia pasada. Tú recuerdas que el presidente, para no decir su nombre, Mr. Trump, insistió en numerosas ocasiones. Del virus chino, echar la culpa a los chinos del virus. De que el virus era chino y que por tanto... Y lo decía así, virus chino. Así mismo. Entonces eso ha calado en esa base cuando digo base de seguidores de él, gente sin ninguna educación y que muchas veces, y que provocaron todos esos incidentes hasta aquel famoso del Congreso. Entonces son precisamente esos individuos que están llevando a cabo ese tipo de acciones. Yo te lo digo que en el oeste... Quiero decir que la retórica de Trump es en gran parte la que ha provocado eso. Y de hecho fue como tú dices también, esa retórica de él parece que nunca se dio cuenta de hasta dónde llegaban las cosas. Él no entendió lo que es ser presidente y lo que es tener la posición que tenía. Así como cuando la palabra de un presidente no es la palabra de un cualquiera. Lo que dice un presidente tiene eco porque tú llegaste a la presidencia porque millones de personas votaron por ti. Sí. Entonces lo que tú dices, millones de personas lo van a seguir. Sí. Entonces, cuando él se paró ahí frente a la Casa Blanca y dijo a su gente que impidan que hagan el fraude, que el Congreso ratifique el fraude, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo a la gente que marchar al Congreso. Sí, no, él lo dijo, que a marchar hacia el Congreso. Sí, pero así ha pasado también con aquí con ese asunto del virus chino. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás acusando a los chinos de ser los portadores del virus. Sí, no, y los creadores, más que los portadores, los creadores. Entonces, como te digo, que lo trajo, porque... sí. Señores, vidas inocentes. Ese tipo que asesinó a esas mujeres en Atlanta, sí.
fue un crimen totalmente salvaje. Sí, y así se están produciendo, porque vuelvo y te repito, ese reportaje que vi acerca de la comunidad china en San Francisco, donde está la mayor población oriental, sobre todo en California, que han habido muchos ataques a tal manera que el barrio chino, que tuve el honor de conocerlo unos años atrás, algo histórico de la ciudad, ellos se han dedicado a ellos mismos, porque dicen que, vi una joven que dijo, como que la policía no está como reaccionando como debería reaccionar, en términos de patrullar el área, responder al área. Entonces ellos mismos están haciendo la labor de custodiar la zona. Porque, cuando viene a ver un chino de esos, mata o hiere a un blanco de esos racistas, entonces, no, sí, entonces, terrible. Sí. Acaben con los chinos. Bueno. Señores. Y también a eso hay que agregar el asunto de las armas, ¿eh? Claro, también, sí. Eso se comenzó a hablar un poco en la campaña, pero se ha enfriado un poco, pero otra vez dijeron que el presidente iba a proponer o dentro del Congreso están corriendo alguna propuesta con respecto a limitar otra vez el asunto de las armas. Aquí eso parece que no va a ceder, porque los adictos de las armas aquí son peor que el opioide. Sí, porque aquí hay personas, incluso gente como trajimos aquí una vez un famoso procurador, y que dijo así tajantemente que él era parte de la segunda enmienda. Del condado de Kent Baker, es de la National Rifle Association. Sí, entonces... O sea, que él defiende el asunto de las armas. ¿Qué tú le dejas entonces a un señor que no tenga educación? Entonces, ese es el problema. Señora, los asesinatos y los... no es en la capa alta que está pasando, en la capa baja, que también ha sido acelerado también, Andrés, por la condición en que mucha gente está pasando económicamente también. Porque ahí... y ahí pasamos al tema del asunto del estímulo. En este caso, ya para concluir el asunto de las armas, aquí, en este país, parece que eso no va a tener solución, porque van a seguir... que la tenga, porque como decía Omar Torrijos, refiriéndose al colonialismo en América Latina, dice, no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. No hay colonialismo que dure 100 años. Ni latinoamericano que lo resista. Sí, bueno, es que tú te digas luego de... Eso fue cuando la lucha por el canal de Panamá. Sí. Bueno, y el otro tema interesante es el asunto de la que... Señores, hoy es miércoles 17 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Así decían los mensajes que llegaron a las cuentas bancarias de millones de norteamericanos e hispanos y de todos, excepto algunos que tuvieron la mala suerte, como unos vecinos que tengo por aquí, de no recibir ese mensaje preciado y valioso que decía, usted tiene $1,400 en su cuenta y se van a hacer efectivos el miércoles 17. Hay gente, una persona que recibió, otra vecina por ahí arriba que recibió una cantidad mayor que esa. Sí, porque si tú tienes niños, reciben algo adicional. Sí. Pero en este caso, como dijimos la vez pasada, los republicanos estaban furiosos y votaron totalmente en contra de esta propuesta. Y en realidad va a traer, creemos, un respiro a millones de personas. Y va a mover la economía. Y claro. La va a mover bastante. Sí, claro. Porque... los republicanos estaban diciendo era que se iba a crear inflación. No, sí. Que se iba a provocar un déficit. Un déficit, sí. Y eso lo va a pagar las generaciones que vienen. Sí. Y yo le estaba explicando a otra persona esta mañana que es todo lo contrario. Eso va a mover la economía y eso va a hacer que las empresas tengan que contratar más personas, que haya más flujo de dinero. Va a provocar también que empresas que están paralizadas muevan de nuevo la producción, son muchísimas cosas. Sí, la economía va a ser dinamizada un poco con este dinero, porque la gente que lo va a recibir no son multimillonarios que van a mandar a Suiza. Van a mandar a Suiza, o lo van a poner en una cuenta ahí, o lo van a invertir en Gran Caimán. Sí, no, son gente que van a ir al mercado, a la tienda y lo va a gastar. Y lo va a gastar. Muchos van a pagar sus deudas, a poner al día sus mortgages. Sí. Y también, más que eso, incluso
gente que debía renta de casas. Y los cobradores están felices, están más felices que los dueños que los que van a recibir el dinero. Los dueños de casas que tienen sus alquileres. Están sobando las manos. Sí. Ellos están más atentos a que le llegue el cheque a la gente que la misma persona. Bueno. Ya. Pasando a otro tema, pero otra cosa que está ocurriendo aquí, digo, no aquí, no, vamos a salir un poco del patio. Bueno, antes de salir de aquí, vamos quedando aquí todavía. Tenemos el tema de que ahora en marzo se cumplió un aniversario de la muerte de Breonna Taylor, la joven que se crió aquí en Grand Rapids y en Connecticut, en Louisville. No, en Connecticut no, pero en Louisville, Kentucky. Kentucky. Exacto. Fue asesinada. Fue asesinada por la policía cuando la policía entró con una orden de cateo de las que llaman no tocar la puerta. Es decir, son un tipo de órdenes que los jueces tienen que tener un poco más de cuidado al aprobar ese tipo de orden a la policía. Porque eso es entrar a una casa a cualquier hora, por donde quiera que sea, por la ventana, por lo que sea, y agarrar y entrar abruptamente sin llamar. Sin saber si van a buscar a Ramón, pero sin saber si junto con Ramón hay 4 o 5 personas más. Que eso fue lo que pasó ahí. Estaba ahí ella y la asesinaron. Y además es una exageración, porque tú entrar a una casa en esas condiciones, cuando se trata de una situación extrema ya, que tú tienes que hacerlo. O sea, aquí se ha jugado mucho con eso, una persona conocida por nosotros, que vivía en una habitación, en una casa, y entonces a medianoche entró la policía, y entró por la ventana y lo tiraron al suelo, lo amarraron, y entonces, porque estaban buscando un tipo que era un traficante estaba traficando con droga, de los que tenía una habitación alquilada también en la casa. Y no era él. Y el tipo no estaba ahí, y al que se llevaron fue la persona conocida de nosotros, porque debía ticket de parqueo. Sí, no. Ticket de tránsito. No, hay otro elemento, Andrés, y eso salió a relucir con la lucha de los afroamericanos. Es el hecho también de que la policía se ha convertido más que en un cuerpo de orden público, en un cuerpo militar. De terror. Es decir, si tú ves cómo entran a esos lugares a buscar a una persona, es como si fuera un soldado enemigo que está allí con armas apertrechadas. Entonces, por eso es que pasan estos incidentes. Entonces, luego vienen y mueren personas inocentes. Aquí se hizo una manifestación, ¿no? No digo una marcha. Sí, en el downtown el sábado pasado, unas 300, 400 personas caminaron en el Rosa Park, en el área de Rosa Park, ahí están caminando en la Aroa, recordando a Breonna Taylor. Estuvo presente una prima de Breonna Taylor, creo que tuvo un hermano también de ella ahí, porque ella creció aquí en Grand Rapids también. Ella no nació aquí, pero se crió aquí en Grand Rapids. Y entonces se fue a vivir para Louisville, Kentucky. Entonces, que por cierto, es una cosa interesante que voy a destacar en esto. Esa marcha, fíjate que fue organizada muy bien. Ellos pidieron permiso a la policía, porque no cuesta nada pedir permiso a la policía para hacer una marcha. Y para que quede bien, eso estoy diciendo a ciertas personas que organizan eventos. Y aquí no quisieron para nada, aunque la policía le quería dar el permiso, no lo quisieron aceptar y el asunto resultó bastante fiasco. Pero eso es lo importante, la policía no va a hacer nada. Si usted le pide permiso a la policía para hacer, usted lo hace. Sí. Ahora, no haga desorden porque entonces sí va a haber problemas. Sí. ¿Ya? Bueno. Pasando a otro tema, Peralta, también en el mes de marzo se cumple un aniversario más también de la guerra de Irak. Estamos hablando de una guerra, eso fue en el 2003, estamos hablando de que hace 17 años. No, 18 va a cumplir ahora. Cumplió ahora. Cumplió 18 años de la guerra de Irak.
no sé si recordarán que el entonces presidente Bush, que ahora parece muy buena persona, hablando cosas muy buenas, pero en aquella época hizo el desastre del siglo y esas son cosas por las cuales nadie paga. Nadie paga porque pagan los pobres y los... Sí. No, solamente 400,000 y pico de iraquíes han muerto en esa guerra. Señores... Los organismos internacionales calculan que hay entre 169,000 y 200,000 civiles iraquíes que han muerto como consecuencia de la guerra. La justificación para esa guerra era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Sí. Y incluso Colin Powell, que era en esos tiempos secretario de Defensa. De Relaciones Exteriores. Sí, secretario de Estado era. Porque el secretario de Defensa era Donald Roosevelt. Fue a la ONU y en la ONU hizo una exposición de PowerPoint de todas las armas que tenía Saddam Hussein de destrucción masiva, que eran súper peligrosas y que lo otro. Y entonces, en el libro, Bob Woodward, el periodista que participó en el caso de Watergate, escribió un libro muy interesante después sobre eso, en el que incluso él le hace una entrevista a Powell, y Powell le confiesa a él que él aceptó dar esa exposición en la ONU, pero que él incluso le dijo al secretario de Defensa en ese momento y le dijo al mismo presidente Bush que él no estaba convencido de que eso era así, porque sí. no había muchos datos que confirmaran que realmente existía, que eso que estaban en la fotografía eran realmente esas armas. Y confesó también que él habló con el presidente Bush antes de la invasión y le advirtió al presidente que no era lo correcto invadir a Irak, que él apoyaba todo lo que él hizo en contra de Saddam, pero que él pensaba que él no iba a llegar tan lejos. El asunto fue que invadieron ese país, destruyeron ese país y las armas de destrucción masiva nunca las encontraron, no existieron. Y más que, Andrés, no existían. Y más nunca, lo peor de esa, además de eso que tú has dicho, el hecho es que más que Irak desarticuló todo el Medio Oriente, porque ya vino la implicación con Afganistán, ahora hay una guerra. La peor de todas fue que le creó un campo de acción al Estado Islámico. Así, a lo que él quería. Y es lo que todos los analistas han dicho, de que el Estado Islámico nunca iba a existir ni se iba a formar si no se hubiera provocado la guerra. No, y que desarticuló todas esas áreas. Entonces luego vino la invasión a Afganistán también. Y hay una guerra que la gente hoy, porque los medios la tienen callada, en Siria, que también ha creado miles de muertes de gente inocente. Eso fue también, esa fue una obra de Obama, te voy a decir también. Pero lo que te quiero decir, como quiera, es una consecuencia. Pero en el caso de Irak, yo lo que estoy diciendo es que Irak, además de que destruyeron el país, provocaron casi 200,000 muertes. Además, ese país está totalmente destruido. Es un desastre. Sí. Y el nivel de vida de Irak se calcula que ha bajado un 300%. Entonces, durante la administración, el gobierno de Saddam Hussein, así que era un dictador, claro que estamos de acuerdo con un dictador que fue puesto ahí también apoyado por los Estados Unidos para combatir a Irán. Sí. Existía cierta estabilidad. Es decir, con toda la dictadura, el nivel de vida en Irak era un nivel más o menos de vida aceptable. No había libertad, eso es verdad. De que abusó de los kurdos, tampoco nadie lo niega. Mató muchísimos kurdos, fue un asesino. Pero sí tenía un control del gobierno. Y hay que saber que las culturas, todas las culturas son diferentes. Y manejar una cultura como la cultura iraquí musulmana, donde hay dos grupos que son los chiitas y los sunitas, no era cosa fácil también, no es cosa que ningún gobierno americano puede manejar. Y hasta cierto punto la presencia de Saddam Hussein era necesaria hasta que el mismo pueblo iraquí decidiera entonces... Lo que quiero decir es que la peor consecuencia que esa guerra desarticuló totalmente el área de Medio Oriente, que siempre ha sido un área que Estados Unidos la ha tomado
como beligerante. Como consecuencia de esa situación se creó un vacío de poder en Irak. Irak se convirtió en tierra de nadie y ahí se formó el Estado Islámico, que ha hecho masacres en todo el área. Y te digo eso también de la guerra de Siria y también el hecho de Afganistán, que vino como consecuencia de todo de ese problema. Y entonces si tú pones a pensar de los miles de vidas perdidas en esa situación. Mira, por ejemplo, ahora mismo... claro, porque la gente ve, sí, vamos a invadir, porque Estados Unidos se ha convertido y es la policía del mundo. Entonces, como es la policía del mundo, entonces donde quiera que va, quiere justificarlo a como dé lugar. Entonces, en ese momento, no había justificación, como tú dices, de esa guerra. No había ninguna entonces, ¿qué ha traído eso? Tú has mencionado los iraquíes, pero fíjate también los kurdos, que la gente no sabe quiénes son esa gente ni por qué existen. Son los nativos naturales del norte. Y hoy por quién están haciendo otro país que entró también en el círculo de ese movimiento desestabilizador de esa área, Turquía, que ha atacado. Pero ya en el caso decía yo, la responsabilidad de eso la ha hecho pero ahora mismo. Al gobierno de Barack Obama. Pero ahora mismo, no, pero al margen de. A nuestra amiga Hillary Clinton. Sí, pero al margen de eso, Andrés, de quién tiene la culpa o no tiene la culpa, es una política de Estados Unidos que se inició ahí y hacia dónde ha transcurrido. Bueno, se cumple en marzo, se cumplieron 18 años de la guerra de Irak, el país se quedó totalmente destruido. Eso que era la antigua Mesopotamia, donde, déjame decirte que con esa invasión se perdieron riquezas arqueológicas, riquezas culturales, reliquias de miles de años que estaban todavía en los museos. Los museos fueron totalmente sacados. La mayoría de todas esas reliquias valiosas, históricas que estaban en los museos de Irak desaparecieron. Deben estar ahora mismo en la casa de Donald Roosevelt, bien sabe. No, y la reliquia más importante que se perdió allí son las vidas que se han perdido allí. Como te dije, las Naciones Unidas puso el reportaje, o dio el reportaje, calculó en Irak cerca de 400,000 vidas de civiles que han perecido en esa guerra. El hecho es también, mira también, eso hace ya 13 años, dijimos, y ya todavía ahí no hay solución. Recuerden, el día pasado el Papa fue a hacer una visita allí, como por manera también de hacer ver que se puede buscar allí entendimiento, no con armas. Exacto. Porque todavía, aunque tú no creas, Estados Unidos sigue insistiendo en tener allí un ejército y con sus armas, porque el ataque, no sea la democracia, pero... Hay otra cosa que se cumple en marzo y es interesante también, y es el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Bueno. Que actualmente, en octubre del año del 2019, del 2019, hubo elecciones en Bolivia. Evo Morales andaba buscando un cuarto mandato, si no me equivoco, era el cuarto mandato. Entonces, el secretario general de la OEA, la OEA envió observadores a esas elecciones. El gobierno de Evo Morales estaba muy de acuerdo, estuvieron los observadores ahí. Y resulta que ganó Evo Morales las elecciones, pero el señor secretario de la OEA en esa época, todavía está ahora, que para mí es la persona más irresponsable que se ha sentado ahí, más descarado, ¿no? Luis Almagro. El señor dijo que con los observadores la oposición boliviana comenzó a protestar reclamando un supuesto fraude, como pasa en todas las elecciones, que hay siempre un pataleo. Pero resulta que Almagro, siendo secretario general de la OEA, dijo que había habido fraude, que se había comprobado que hubo fraude en esas elecciones. Entonces, eso provocó el cotorreo en el mundo entero, como que Evo Morales había hecho fraude, y entonces los sectores de la derecha de Bolivia aprovecharon y dieron un golpe de Estado. El jefe del ejército llamó al presidente y le dijo que tenía que renunciar. Y según denunció el mismo presidente, el mismo Evo Morales, lo amenazó con que su familia corría riesgo. En otras palabras, es que si no renunciaba, hasta la familia le iban a matar. Entonces, Morales no le quedó más remedio que renunciar y salir
salir corriendo como alma que lleva el diablo. Y lo recibió, en México recibió el López Obrador. Luego se hicieron elecciones, Yanine Áñez, una joven legisladora, miembro de los grupos de la derecha, tomó la presidencia, como que cualquiera puede ser presidente, y ya, o sea, sin haber ganado elecciones ni nada, se autoproclamó presidenta de Bolivia, ahí se quedó. Hubo protestas grandísimas de los indígenas, sobre todo, por el golpe de Estado, y el gobierno de Yanine Áñez reprimió esas protestas, y se habla de que por lo menos 40 personas murieron en ella, y centenares de heridos. Ahora, después se hicieron elecciones y ganó abrumadoramente el partido de Evo Morales, lo cual demuestra que realmente no hubo fraude en esas elecciones de octubre. Sin embargo, mira las consecuencias, mira las cosas que pasaron. Ahora el gobierno actual de Araújo está poniéndole a cada quien que pague por sus hechos. Porque yo creo que es lo correcto. Es decir, tú no puedes venir atento a que salió un payaso por ahí como Almagro a decir que hubo fraude, y tú vas a dar un golpe de Estado y vas hasta meter al presidente preso, como hicieron con Ayala en Honduras. Y entonces, esa cosa en América tiene que pararla. ¿Cómo? Metiendo presos a los que hacen ese tipo de actos. Entre ellos, Ñáñez, Luis Camacho y ese grupo de golpistas. Tú dijiste, el presidente no es Araújo de Ecuador. Perdón, pero sí. Sí. Arce. Arce, ¿verdad? El presidente Arce está llevando a la justicia. O sea, ahora sale el payaso, el irresponsable de Almagro, diciendo que se está violando los derechos humanos. Se está violando los derechos humanos. Y no se violaron los derechos humanos cuando reprimieron a esa multitud, cuando a tiros atacaron a la multitud, cuando sacaron al presidente de ahí amenazándolo con matarle a sus hijos, cuando hicieron reprimieron y persiguieron a todos los miembros del gobierno de Evo Morales. Yo pienso que tiene que hacer justicia. Entonces hay alusión a este tipo, pero la misma organización... esa ha sido su historia. Tú no ves la OEA venir aquí a Estados Unidos a mediar en elecciones. En América Latina, entonces sí. Y así hay incontables casos como el de Ayala, en nuestro país, en Santo Domingo, en Juan Bosch, recuérdate. El 65. Sí, y después en otros, el caso de Chile, y un sinnúmero de casos donde la OEA, por eso dicen que más que otra cosa, la OEA es un instrumento de la política de Estados Unidos. Y la gente siempre pregunta a uno que por qué insistimos en eso, señores, porque esa es la realidad. Y eso no se dice en la televisión ni en la radio. Eso está demostrado. Hay cantidad de libros ya que analizan todos esos golpes de Estados patrocinados por nuestros amigos del norte, y usando a la OEA como instrumento de político para imponer políticas. Usaban la OEA para que la OEA, como digo, organismo internacional, neutral, dijera que hubo fraude. Las consecuencias de eso le hicieron un daño gravísimo a Bolivia, la endeudaron también, un daño. No solamente a Bolivia, sino incluso en toda América Latina. Toda América Latina sigue siendo víctima de este tipo de cosas. Porque tú ves de que hacen, claro, y gobiernos de toda índole, inmediatamente van a realizar una elección, que venga la OEA. Sí. Por cierto, por último, y para terminar el día de hoy, que no pasamos de tiempo, en Honduras, aquí hay un narcotraficante en Estados Unidos que lo están interrogando, y el hombre está cantando de más. Está diciendo que le entregó dinero al presidente de Honduras, Hernández. No, él dice que él vio que le entregaron dinero. Pero está hablando de más, porque está viendo que le entregaron dinero también a Ayala cuando era presidente. Ese, como dice por ahí, a ese parece que le dieron para que hablara. Ahora van a tener que darle para que se calle. Sí. Porque eso que pasa, como te dije, muchos de esos narcotraficantes en Latinoamérica muchas veces prefieren venir para acá, para Estados Unidos, porque ellos saben que si hablan, le van a reducir
Es un tiguerazo, como dice los dominicanos. Sí. Bueno, señores, ya no tenemos tiempo para más. Seguiremos la semana que viene con este y otros temas de la palestra pública. Andrés, antes de salir, debemos recordarle a nuestros seguidores que el comité de César Chávez va a realizar el día 31 una ceremonia virtual para conmemorar la memoria del luchador por los trabajadores. Porque de acuerdo a cómo vemos, parece como que César Chávez era un santo de una iglesia. El comité va a realizar un acto virtual para celebrar la memoria de César Chávez. Ok. Bueno. Ya lo sabe. Bueno. Nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos.